amados, vamos a ir a Dios en oración. Padre, tu pueblo y yo estamos deseosos de ser edificados con tu palabra. Estamos anhelando, Señor, que tu palabra confronte nuestro corazón y nos rete a vivir una vida digna de quién eres tú. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez jugaron con sus sentimientos o con sus emociones de usted? Miren, un amigo casi llorando me dijo una vez, bueno, hace unos días atrás apenas cuando éramos adolescentes. Tanto él como mi familia vivíamos una situación pues precaria. Y un hermano se le acerca a un compañero, a un amigo adolescente. Oye, Julano, ¿qué número calzas? No, pues tal. Ah, te queda. Le compré un par de zapatos a mi hijo y no le quedó. Te lo voy a traer. No saben ustedes cómo este amigo se puso tan alegre, tan contento. En la tarde se volvieron a ver y llega el hermano con una bolsa de plástico transparente. Y él ilusionado por ponerse los zapatos, unos nuevos, se imaginaba de piel y eran zapatos de plástico que servía para ir a buscar el ganado, para ir a cortar la leña. Esa emoción se esfumó. Él quería tener un par de zapatos para poder salir algunas tardes con algunos compañeros. Y me lo contó en verdad triste, ¿no? Porque él se imaginaba una cosa y recibe, sí, unos zapatos, pero para el campo, ¿no? Bien, ¿por qué pongo esto? El pasaje que ya leímos y vamos a leer. Juan lloraba porque no había quien podía abrir el libro y lloraba mucho. Y de repente un anciano le dice, ¿por qué lloras? Si el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él es digno de abrir el libro. Y Juan voltea a ver. ¿Y qué vio? Un cordero. Un cordero. Mis amados, hoy vamos a ver el cordero inmolado digno de ser adorado. Miren, déjenme contextualizar el pasaje que vamos a tratar hoy, capítulo 5. Del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis, quiero que esté atento porque si no se va a perder, ¿sale? Del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis, Juan tiene una visión. Juan tiene una visión. Pero ¿saben dónde está Juan? En esa primera visión está Juan en la tierra. Aquí en la tierra. Y ahí Juan, mis amados, ve a Jesús, a Cristo, el resucitado. Las iglesias están pasando una serie de persecución. Pero Cristo Jesús está en medio de los 7 candeleros. O sea, en medio de su iglesia. Y de ahí Juan sigue escribiendo. Jesús le dice a Juan que le escriba a cada iglesia. Y cada iglesia recibe un exhorto, un llamado a vivir en la fidelidad, el compromiso delante del Señor, aún en medio de las pruebas. Termina la primera visión en el capítulo 3 y entra a la segunda visión. La segunda visión, mis amados, es el capítulo 4 y el capítulo 5. Pero ahora, mis amados, esa visión ya no está en la tierra. Juan en la visión es llevado al cielo. Todo en la segunda visión sucede en el cielo. Ahí está Juan.
Amados, y entonces en esa visión hay alguien sentado en el trono. En esa visión, alguien está sentado en el trono y en esa visión llega el Cordero. Toma el libro del que está sentado en el trono y entonces se puede conocer el futuro. Amados, dice el capítulo 4, versículo 1, si quieres mantener tu Biblia abierta, 4:1. Después de esto miré aquí y hay una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde está abierta la puerta? En el cielo. Y dice el texto, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí está, mis amados. El que está sentado en el trono invita a Juan a subir. El que está sentado en el trono le permite a Juan entrar al cielo. Y Juan tiene la oportunidad de entrar al cielo y ver las cosas futuras. Juan ve las cosas futuras, lo que va a suceder en el mundo. Y no solamente lo que va a suceder con el mundo, sino también lo que va a suceder con el pueblo, con la iglesia. Amados, y Juan se va a dar cuenta que no se puede conocer lo que le va a suceder a la iglesia y lo que le va a suceder al mundo. No se puede conocer sino solamente por medio del Cordero. Y ahí entonces el tema, repito, el Cordero inmolado, digno de ser adorado. ¿Quieres ir conmigo al capítulo 5? En primer lugar, mis amados, el primer punto, el Cordero honra al que está sentado, ¿en dónde? En el trono. El Cordero honra al que está sentado en el trono. Dice el versículo 1 del capítulo 5, todos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¡Wow! Dice el texto, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces el Cordero va a honrar al que está sentado en el trono. Mis amados, yo pregunto, ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Tú sabes quién es el que está sentado en el trono? Si el capítulo 4 no dice, si el capítulo 5 no dice, no dice claramente quién está sentado en el trono. ¿Por qué está sentado en el trono? ¿Desde cuándo está sentado en el trono? El Cordero va a honrar al que está sentado en el trono, pero ¿quién es? Vete conmigo, por favor, al capítulo 4, versículo 1. Todos conmigo y dice, capítulo 4, del 1 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué cosa? Uno sentado. Hasta ahorita no dice quién es, pero dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. ¡Wow! Alguien sentado en el trono y está lleno de gloria, de esplendor. Versículo 5. Perdón, versículo 4. Y alrededor del trono habían ¿qué? 24 tronos. Y sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas
y con coronas en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Te das cuenta, mis amados? Hay alguien sentado en el trono y es esplendoroso, es glorioso. Y hay fuego, relámpago y trueno. ¿Se acuerda usted cuando Moisés sube al monte Sinaí? Y cómo ese aspecto de gloria, trueno, fuego, granizo, también se deja ver. ¿Quién está sentado en el trono, mis amados? Porque el Cordero va a honrar al que está sentado en el trono. No se nombra. No se dice quién está sentado en el trono. A mis amados, y yo digo, no había ni por qué decir quién. No hay razón en ese momento por qué decir quién es el que está sentado en el trono. Ya se sabe, ya se conoce. Mis amados, para Juan no fue difícil. ¿Por qué no se nombra? Porque Juan no tiene problemas. Juan sabe que el que está en el trono es Dios. Dios tiene su trono ¿en dónde? En el cielo, mis amados. Y está por encima de todo. Quiero decirles lo siguiente. ¿Por qué Dios le permite esto a Juan? Y Juan lo va a hacer llegar a las 7 iglesias. Que hay alguien en el trono. Porque los emperadores romanos, quienes cometían toda clase de injusticia con los creyentes, se creían soberanos. Ellos estaban sentados en el trono. El emperador en ese momento estaba sentado en su trono. Pero Juan nos va a enseñar, mis amados, que el trono que Dios tiene no está en la tierra, sino está ¿en dónde? En los cielos. Eso quiere decir que el trono de Dios está por encima de todo. El gobierno de Dios está por encima de todo. El emperador, hermano, se creía entonces en este momento que él tenía el trono, que él tenía el poder. Pero ¿saben qué? Quiero decirles, mis amados, que el emperador romano sí gobernaba, pero era temporal. El emperador romano sí gobernaba, pero ¿sabe qué? No solamente era temporal, era terrenal y era limitado. Su gobierno era limitado. Mis amados, los emperadores dejaron de ser. Los emperadores solamente aparecen en la historia, pero ninguno de ellos gobierna. Pero el que está sentado en el trono, quien Juan vio, sigue sentado en el trono. Él sigue gobernando. Mis amados, Dios está sentado y sigue sentado y Él sigue reinando. ¿Para qué dar el nombre entonces? Si se sabe quién reina por los siglos de los siglos. ¿Quieres ir conmigo, mis amados, al versículo 3 del capítulo 4? Y el aspecto del que está sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a la esmeralda. ¡Guau! Hermanos, el que está sentado en el trono es eterno. ¿Quieres ir conmigo al versículo 10 y 11 en tu Biblia, capítulo 4? ¿Qué dice el versículo 10? Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron, ¿qué dice? Al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién vive por los siglos de los siglos? Dios. Dios. No se dice el nombre, pero se dice la categoría. Se dice su eternidad, que no tiene fin. Él gobierna. Él es el que gobierna.
Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Quién es el que está allí? El creador y sustentador de todo. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. No es necesario mencionar el nombre del que gobierna, porque es el único que gobierna en el cielo y en la tierra es Dios. Y el Cordero, mis amados, va a honrar al que está sentado en el trono. Mis amados, ¿quién gobierna hoy en día? ¿Quién? ¿Dónde está? Sentado en su trono. Allí mismo donde ha estado por toda la eternidad. Si el Cordero va a honrar al que está en el trono, tú y yo estamos llamados a imitar, a honrar al que está en el trono. Tú y yo somos confrontados a honrar al único que gobierna por los siglos de los siglos. En segundo lugar, mis amados, el Cordero inmolado digno de ser adorado. El Cordero, mis amados, es el único que abre, ¿qué cosa? El libro. El único que abre el libro. Primer inciso, mis amados, ¿quieres ir conmigo al versículo 1 del capítulo 5? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Mis amados, nos detenemos ahí. Juan se encuentra con un problema. El que está sentado en el trono tiene un libro. Y no se puede saber qué hay en ese libro. Porque está sellado. Porque está bien seguro, tiene 7 sellos. Nadie lo puede abrir. Pero tiene un mensaje abundante porque el libro está escrito en ambos lados, por adentro y por afuera, pero nadie puede leer. Pero antes de seguir adelante, yo pregunto, o antes de eso, quiero aclarar. Hermanos, primero, ¿Dios necesita un libro? ¿Usted cree que necesita Dios un libro? No. ¿Usted cree que, ya ve que Apocalipsis dice que en aquel día será abierto el libro de la vida y el libro de la muerte? ¿En verdad existe un libro literal? Mis amados, es el hombre el que necesita que se escriba todo. Tú y yo necesitamos que las cosas estén escritas, porque papelito habla. ¿Sí o no? ¿Por qué, mis amados? Porque usted y yo somos falibles, somos cambiantes, somos olvidadizos y somos necios. No, es que yo lo dije, aunque no lo haya dicho. O no lo dije, aunque sí lo hayas dicho. Somos cambiantes y necios y olvidadizos. Mis amados, Dios dice que tiene un libro, pero no, en verdad Él no tiene libro, porque si Dios necesitase libro, porque se le olvida, porque cambia, entonces no sería Dios. Entonces, ¿para qué adorarlo? No sería Dios, mis amados. Dios es perfecto, Dios es fiel, a Dios no se le olvida nada. Tú y yo podemos confiar totalmente en Dios. Hermanos, ahora, aquí aparece el libro, pero es un símbolo. Simboliza el plan que Dios tiene, los decretos de Dios, y que no van a cambiar como si estuviesen escritos. Pero bueno, Dios se pone a ese nivel por el hombre, por Juan.
Ahora, mis amados, pregunto, ¿era un libro? ¿Cómo eran los libros en aquel tiempo? ¿Cómo eran los escritos en aquel tiempo? Eran rollos. En otras versiones usted va a leer, el que estaba sentado en el trono tenía un rollo en la mano, porque no existían los libros como tú y yo los conocemos. Es en la traducción que se pone para que podamos comprender. Les voy a comentar algo. En una etnia en África, ya ve que Isaías dice que si nuestros pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren negros, ¿verdad? Vendrán a ser como la nieve. Y decía un hermano que trabajaba en la sociedad bíblica traduciendo la Biblia, y dice, ¿cómo vamos a hablar de nieve en África si ninguno conoce lo que es la nieve? ¿Cómo vamos a poner allí, tus pecados serán blancos como la nieve? Sin embargo, conocen el coco. Aparece en la versión de ellos, tus pecados serán blancos como la carne de coco. Ellos sí lo entienden. Es por la traducción que se usa la palabra libro. Pero en aquel tiempo eran rollos. Mis amados, nadie podía conocer la voluntad de Dios. Si Dios no lo revela, ¿quién lo puede conocer? Si el Cordero no abre el libro, ¿quién puede conocer su contenido? Mis amados, entonces, nadie puede conocer la voluntad, nadie puede conocer el plan de Dios, nadie puede conocer los decretos de Dios. Están velados a los ojos del hombre, al menos que Dios lo revele y Dios lo dé a conocer. Y bien, mis amados, entonces, en su siguiente inciso, no hay nadie capacitado para abrir el libro y conocer su contenido. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? ¿Estás conmigo en tu Biblia? Y vi un ángel fuerte que a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Wow! Un ángel que pregonaba, ¿quién puede abrir el libro? ¿Quién puede abrir el libro? Y no había nadie. Ni ángeles, ni serafines, ni querubines, nadie en el cielo. Ni en la tierra, ni intelectuales, ni filósofos, nadie podía abrir y conocer. No podían abrir el libro. Mis amados, y yo me pregunto, ¿quién puede conocer los planes de Dios si Él mismo no los revela? ¿Quién puede conocerlos? ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién? Pablo dice lo que acabamos de leer, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor, mis amados? Que solamente Jesús, el Cordero de Dios, puede conocer la mente de Dios. ¿Sabe? Escuche lo que dice San Juan. Jesús habla de sí. San Juan 7:29, yo se lo leo para usted. Porque yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Así dice, mis amados, San Juan 7:29. Jesús dice, porque yo le conozco. Yo procedo de Él. Él me envió. Él conoce.
Es el único que conoce los planes, los decretos del Padre. Hermanos, los misterios solamente son revelados en Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a leer, pero déjeme leer primero para usted en la versión 60. Y dice Pablo a los Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Me llama la atención, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a conocerlo en esta versión, hermanos, ¿me apoyas? ¿Qué dice, mis amados, en esta versión? El plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Mis amados, Efesios 1, 9 y 10. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Si Dios no nos da a conocer su plan por medio de Cristo, tú y yo estaríamos perdidos, sin esperanza. Y el ángel proclama y dice, ¿quién puede abrir? Y no había ni en el cielo ni en la tierra. Fuera de la divinidad no hay quien conozca los planes de Dios. Amados, el rollo, o sea, el libro, que está en las manos poderosas del que ocupa el trono, el eterno creador y sustentador del universo, es soberano. Él dirige, mis amados, escuche bien, Dios dirige la historia. Lo que está ahí en el libro es la historia que continúa tanto para la iglesia y para el mundo. Pero ¿quién sabe? Ningún ser humano lo sabe. Solamente el que está en el trono conoce qué es lo que contiene. Mis amados, quiero decirles entonces que si Dios es el que dirige y conoce la historia, conoce el futuro, nuestras vidas están en buenas manos, en las manos de Dios, quien dirige la historia. Amén. Hermanos, en el tiempo de Juan, no se sabía qué le esperaba a los cristianos. Algunos habían sido lanzados para ser carne de los leones, otros en la hoguera, otros acuchillados. ¿Qué le esperaba a la iglesia? ¿Y qué va a ser del mundo? Juan tenía esa duda. ¿Qué le espera a la iglesia? Pero él mismo va a abrir el libro para que se conozca qué le espera a la iglesia y qué le va a suceder al mundo. Mis amados, entonces, no sabemos, Juan no sabía qué le esperaba a la iglesia, no le sabía qué le esperaba a las fuerzas políticas, no sabía qué le esperaba a las fuerzas religiosas, a las fuerzas satánicas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? ¿Será que el pueblo será puro sufrir y sufrir y sufrir y no hay esperanza? ¿Será que a la política, a los gobiernos, será que siempre le acompañará la arrogancia? ¿Qué le sucede? Está escrito en el libro. Y por eso el punto ahí, mis amados, que solamente el Cordero es el único que puede abrir el libro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué contiene el libro? Y mis amados, entonces hay una impotencia. ¿Qué dice el versículo entonces de Juan? Que él lloraba. ¿Cómo lloraba Juan? ¿Se acuerdan ustedes cómo era el llanto de Juan? ¿Era escasa? No. Dice Juan, y lloraba yo
mucho. Mis amados, en siguiente inciso, entonces, se abre una esperanza para conocer lo que contiene el libro. Se abre una esperanza. Si estás conmigo en el versículo 5, por favor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Wow. Un ángel le dijo, ¿quién es digno de abrir el libro? Y no había. Y Juan se puso a llorar y a llorar. Y viene la esperanza y uno de los 24 ancianos se tomó la molestia y le dice, Juan, el león, el de la tribu de Judá, él ha vencido. Él es digno de abrir el libro. Amados, y Juan se alegra tanto que voltea a ver, versículo 6. ¿Y qué ve? Ve conmigo al versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Qué cosa? Un cordero. ¿Y cómo estaba? Como inmolado, como herido, con cicatrices, con una herida mortal. No era un león. Juan vio a un cordero, sí estaba de pie, pero con una herida en el cuello. Yo que Juan sigo llorando. Porque un león y él ve una oveja, un cordero. Pero ¿qué más dice el texto, mis amados? Que tenía 7 cuernos primero. ¡Wow! ¿Y qué simboliza cuernos en Apocalipsis? Cuerno es poder. ¿Y cuántos cuernos tiene ese cordero? 7. Es poderoso, perfecto en poder. No es cualquier cordero. Está herido, pero de pie. No está vencido. ¿Y cuántos ojos tiene? Y dice el texto, mis amados, y 7 ojos. Habla de la omnisciencia perfecta, que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce, que no hay nada escondido. Ese cordero es perfecto. Y entonces, mis amados, aquí está la esperanza para Juan y para el mundo entero. Siguiente inciso, mis amados, el cordero es el león de la tribu de Judá. Hay un texto ahí, mis amados, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde se le ocurrió al anciano decir el cordero del león de Judá ha vencido? No se lo inventó. Es una profecía. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob va a dar la bendición a sus hijos? Y así va dando la bendición hasta que llega a Judá. Y entonces a Judá, es un versículo, pero son varios versículos. Y entonces, hermanos, en esta profecía, Jacob le dice a Judá, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Es una profecía. Jacob no sabía si era profecía, pero apuntaba al Mesías, apuntaba a Cristo. Hay mucho que decir, hermanos, en estas preciosas enseñanzas, pero solamente les compruebo de dónde viene. Mis amados, ¿qué representa el león? ¿Qué simboliza el león? Mis amados, el león simboliza fuerza, fuerza,
Para los judíos en ese momento el escuchar león, fuerza, garras, poder. Mis amados, entonces, vencedor. Cristo no tiene igual. No hay quien le iguale a Él. Él es el león de Judá. Y más, mis amados, ¿por qué pongo esto aquí? Porque ciertamente Jesús va a la cruz como cordero, pero estando en la cruz, Él se convierte en un león. Él va como cordero, pero la fuerza que adquiere en la cruz es como la de un león. Él es poderoso de siempre y eterno. Y ya tenía al enemigo bajo su dominio. Pero quiero compartir con ustedes los siguientes textos para que podamos conocer un poco más. Mis amados, una ocasión Jesús estaba pues sanando a los enfermos y había sanado a un endemoniado. Los fariseos y saduceos y escribas se enojaron tanto, dice, ese echa fuera a los demonios por Belcebú. Así lo acusaron. Ese echa fuera a los demonios por el mismo Belcebú. Y Jesús va a decir, ¿cómo es posible que Satanás eche fuera a Satanás? No es posible. Y comienza Jesús el discurso y llega al siguiente texto, mis amados, que es Mateo capítulo 12, 28, que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo alguien que es fuerte, cómo se va a dejar que saqueen su casa? A ese hombre fuerte, para poder despojarlo de lo que tiene, primero hay que atarlo. Y Jesús, ¿qué está haciendo? Ha atado al enemigo. ¿Se acuerdan qué dijo Isaías? Y el mundo en que andaba en tinieblas dio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Y cuando Jesús vino y llega a Galilea, al Jordán, ¿qué encontró? El dominio del enemigo. Endemoniados y lunáticos y por todos lados. Y Jesús vino y arrebató a esas almas, pero lo primero lo ató con su presencia, con su mensaje, con el evangelio. Está atado. Y entonces Jesús vino a arrebatar. Es un término que uso en ese sentido, a quitarle al enemigo. Pero otra ocasión Jesús, mis amados, cuando estaba anunciando su muerte, porque en varias ocasiones Jesús anunció su muerte, en los diferentes evangelios aparece, y llegamos al capítulo 12 de San Juan, versículo 31, y dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está anunciando su muerte, y él está hablando de su muerte, y dice que allí el juicio de este mundo ha llegado y será echado fuera. ¿Quién? El enemigo. En la cruz vencería y lo echaría fuera. Pablo, mis amados, habla de la derrota de los poderes, de todos los poderes con la muerte de Cristo en la cruz. Siguiente pasaje, mis amados. Si estamos conmigo, por favor, ahí en Colosenses todos, si alcanzan a leer. ¿Qué dice, mis amados? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados, ¿quién fue exhibido en la cruz? ¿Jesús o el enemigo? ¿Quién fue exhibido? ¿Jesús o los poderes? ¿Quién fue? ¿Qué dice el texto?
Aquí está, mis amados, cómo termina el versículo 14. Dice, quitando de en medio y clavándolas en la cruz. Aquello que te condenaba a ti y a mí. Aquello que decía que a ti y a mí nos esperaba muerte eterna, fue clavado en la cruz. ¿Y qué dice el versículo 15? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Cristo fue como cordero, pero en la cruz se volvió como un león invencible. Ese es el Cristo que tú y yo adoramos. Otro pasaje, mis amados, ¿quieres leer conmigo? Está allí. ¿Qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Wow, me encanta todo el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. Entonces vemos aquí en este pasaje, mis amados, que el Señor vino a destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Él llega como cordero a la cruz, pero en la cruz Él es el león poderoso para derrotar a cualquier enemigo. Escuchaba por ahí un video. Ya ve que la Biblia dice, y creo de los apóstoles, que descendió a los infiernos, ¿no? Pero ¿a qué fue a los infiernos? Fue a pelear con Satanás y fue a derrotar, y cuando lo venció, Jesús no tiene por qué pelear. No tiene que hacer guerra, Él es el león y listo. Su única arma para vencer es la cruz. Amados, Cristo venció. Cristo es el león de la tribu de Judá. Es la fuerza incontenible. Es la fuerza que nadie ha podido resistir. Él es un león. El anciano vio un león y Juan ve un cordero. Pero no pudo llegar a ser león sin antes ir como cordero a la cruz. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Siguiente punto, mis amados, el cordero transforma el llanto ¿en qué? Tercer punto, todos por favor. El cordero transforma el llanto en canto y es digno de ser adorado. ¿Quién lloraba? Juan. Y después que el cordero venció y es digno de abrir el libro, viene el canto, los cantos. Por eso, mis amados, el cordero transforma el llanto en canto. Mis amados, ¿quién tiene el futuro en sus manos? Dios. ¿En las manos de quién está el futuro de la iglesia? ¿En las manos de quién está el futuro del mundo? Los emperadores creían que ellos gobernaban y que podían dirigir el mundo a su antojo. Hoy los poderes también creen, las cámaras creen que pueden dirigir al mundo a su antojo, pero el que está por arriba es Dios. ¿Lo cree? Mis amados, lo que hay para la iglesia y para el mundo está en las manos del que está sentado en el trono, sobre todo gracias a la obra del Cordero en la cruz. Inciso siguiente, mis amados, vemos cuántos cantaban al que estaba en el trono. Ve conmigo, por favor, al versículo 8 ahí en tu Biblia. ¿Qué dice el versículo 8?
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Wow! Mis amados, la adoración de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos era al que estaba sentado en el trono. Pero ahora el Cordero ha vencido y también para él es la adoración de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Mis amados, si el Cordero que ha vencido también es digno de adoración, ¿quién es él entonces? ¿Quién es? Es Dios. Él es Dios. Digno de ser adorado, no se merece menos. El mismo culto al Padre es el mismo culto al Hijo, el mismo culto al Espíritu Santo. Y aquí, mis amados, los ancianos entonces y los 4 seres vivientes se postran delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién te rescató a ti? ¿Qué se merece Él? Según esta enseñanza, hermanos, como ya vemos, venían adorando. Y dice, ve conmigo al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¡Wow! El Cordero convierte el llanto en canto. Desapareció el llanto, la incertidumbre. El futuro se conoce ahora. El futuro está seguro para la iglesia y para el mundo, porque el Cordero pudo abrir el libro. Y entonces, mis amados, es digno de recibir adoración. ¿Cómo era el canto? Versículo 8, mis amados, vamos para dejarlo en su mente, el siguiente inciso, hermanos, era acompañado con arpas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo cantaban? No es el mismo cantar a capela, es el mismo gozo, sí, es el mismo gozo, pero a veces un poco desentonado, porque el gozo no se puede perder, aunque usted cante desentonado y yo cante desentonado, o fuera de tiempo, es el mismo gozo, pero se nota más la alegría cuando vas acompañado. Aquí, mis amados, los ancianos y los 4 seres vivientes, quiere decir que cantan con gozo al Señor, alegre. ¿Cómo viene usted hoy? No creo que puedan ustedes estar ante el Cordero. El rostro de ustedes me dice como si estuvieran en la puerta del infierno. ¿Cómo están hoy? Y ellos estaban cantando con gozo. Mis amados, el que está sentado en el trono y el Cordero son dignos de presentar el mejor culto, la mejor adoración. Pero pregunto, ¿solamente 24 voces están cantando al Señor? No. ¿Solamente 24 voces hay en el coro celestial que le rinden adoración al Cordero? Ve conmigo al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas y de los ancianos. ¿Y qué decían? A gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Y al Cordero, sea qué cosa, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. ¡Guau!
Los 4 seres vivientes reconocieron la obra del Cordero. Los 24 ancianos que representan a la Iglesia Universal reconocieron la obra del Cordero. Pero no solamente los 24, los 28, sino los millones de ángeles reconocieron el sacrificio, la obra del Cordero y se volvieron en adoración total. Hermanos, dice el versículo 14, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto tiempo adoran? Por los siglos de los siglos. Pregunto, ¿habrá momento en que dejan de adorar? ¿Y usted y yo? ¿Habrá momento en que dejamos de adorar? ¿Qué se interpone en tu adoración y en mi adoración? ¿Qué nos roba el gozo? ¿Por qué no adoramos también al que vive, al que está en el trono y al Cordero? ¿Por qué? A manera de conclusión, mis amados, pregunto, ¿crees que deberíamos adorar cantando? ¿Crees que podríamos adorar sirviendo? La razón por qué adoraban ellos, porque la obra del Cordero nos redime. Dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. Él es el único que nos ha podido redimir. Si tú y yo no hubiésemos sido redimidos, estaríamos condenados. Sin esperanza, sin Dios. Si el Cordero cambió el llanto en canto, el Cordero cambió nuestra condición de condenados a redimidos. Por eso tenemos y debemos de alabar. ¿Quieres una casa? Lo puedes comprar con dinero. ¿Quieres algo? Lo puedes comprar si puedes. Pero la redención no se puede comprar. Solamente el Cordero lo hizo posible. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los millones y millones de ángeles entendieron y adoraron al que está sentado en el trono y adoraron al Cordero por su obra perfecta. ¿Y nosotros? ¿Y tú y yo adoramos verdaderamente? ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo te dispones tú y yo para adorar? ¿A quién adoramos? ¿A quién adoramos? A veces nos adoramos a nosotros mismos. No me sentí bien en el culto hoy. ¿A poco es para ti? No me gustó cómo cantó el grupo. No es a ti. No venimos a complacerte a ti. Es que el pastor que está en la iglesia no me cae bien. No es al pastor, es al Cordero. No me gusta el que va a dirigir. No vas a levantar al que va a dirigir. Vas a levantar en alto el nombre del Cordero. No es al que va a predicar, él es un hombre, una mujer con todas sus limitaciones. Vas a levantar en alto el nombre del Cordero. A él venimos a adorar. ¿Pero qué se interpone? ¿Qué es lo que se interpone para que adoremos? ¿Qué te impide adorar? No hemos entendido. Si buscamos pretextos, si no nos preparamos para adorar, si no venimos con gozo para adorar, si llegamos tarde para adorar, si nos vamos inconformes por la adoración, no hemos entendido. La adoración es para el que está sentado en el trono y al Cordero.
está la Trinidad. ¿Por quién fue llevado Juan al cielo? Dice Juan, y fui llevado por el Espíritu. Fui llevado por Dios. Juan pudo entrar y ver la adoración porque el Espíritu Santo lo dirigió. El Padre está sentado en el trono y el Cordero toma el libro. Una adoración a la Trinidad. Prepárate para adorar. Que nada se interponga en tu adoración. Si tú quieres ponerte y quieres poner a alguien, estás perdiendo el tiempo. Porque el único que tomó el libro y digno de ser adorado es el Cordero. Es Jesucristo, mis amados. Vamos a ver qué dice esta porción de las Escrituras. ¿Quieres acompañarme, hermano? ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver si está por ahí el capítulo 4, versículo 2. Muy bien. ¿Qué dice estos versículos también? Antes era, y cantaban un cántico nuevo. Y ahora dice el versículo 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. La palabra Espíritu, ¿está con minúscula o con mayúscula la E? El Espíritu Santo dirigía su vida. ¿Quién te dirige a ti? ¿Tu espíritu, tu carnalidad, tus emociones? ¿O te dirige el Espíritu Santo? ¿Quién te dirige para adorar? El versículo 13, ¿qué dice? Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. ¿A quién adoras tú? ¿A quién? La Biblia nos enseña que el único que merece adoración es el que está sentado en el trono y el que hizo la obra perfecta, el Cordero. Y gracias a él tenemos esperanza. Que el Señor nos bendiga.